Buenos días, tardes o noches, desde donde nos escuchen. Hoy le venimos a hablar sobre Porfiriato, mis compañeros y yo, sobre cuándo pasó y qué ocurrió en ese periodo. Nuestros nombres son Valeria Abigail Sánchez Ovalle, Abril Guadalupe Dama Centeno y su servidor, Brandon Fernando Cabrera Castillejos. Somos estudiantes de la Escuela Secundaria Valentín Gómez Farías en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sin más, comencemos. A continuación, mi compañera Valeria Abigail les va a hablar sobre la decadencia y su última reelección. Buenos días, mi nombre es Valeria Abigail Sánchez Ovalle. Hoy les vengo a hablar sobre la decadencia y su última reelección. En 1908, Díaz realizó una opinión pública en los Estados Unidos de que en su gobierno reinaba la democracia. En esta publicación, declaró el periodista James Clayman que le creía que su pueblo mexicano estaba ya apto para ejercer sus derechos cívicos sin peligro que se trastornase el orden y que no viera mal a la fundación de un partido de oposición, ya que no deseaba continuar en el poder. Esto incitó a los científicos agrupando en su unión liberal a Díaz, pues vieron en las declaraciones del premio un conflicto para su situación del dominio. Los ciudadanos mexicanos creyeron las declaraciones del dictado y decidieron constituir partidos políticos de oposición. Para principios de 1909 se organizó un partido antirreelecciones que postulaban el principio de sufragio libre, no reelección. Firmaron el manifiesto de dicho partido Francisco I. Madero, Emilio Vázquez Gómez, Filomeno Mata y otros. Este partido se encontraba en desacuerdo con las políticas de Porfirio Díaz y realizaron una invasión. A este se le unió el partido Rayita, quienes más tarde constituyeron un partido nacionalista democrático. Este grupo consideraba que la revolución era indispensable para reconstruir el régimen social de las dictaduras principales dirigentes. Fueron el ingeniero Ángel Sosaya y el periodista Diego Arenas Guzmán. El principal contrincante de Díaz fue un partido político que inició Francisco I. Madero. Este y sus partidarios crearon el Partido Nacional Antirreeleccionista en abril de 1910. El objetivo del partido era volver a establecer la Constitución de 1857, donde se prohibía la reelección a los presidentes, gobernadores y legisladores. Además, dicha Constitución respetaba las garantías individuales. A continuación, mi compañera Abril Guadalupe les va a decir unas preguntas respecto al tema. Buenos días, mi nombre es Abril Guadalupe Dama Centeno y hoy les vengo a presentar algunas de las preguntas sobre el tema. Primera, ¿cómo fue el proceso del Porfiriato? Fue un régimen de gobierno que de 1877 a 1910 encabezó Porfirio y en el que México como el país logró una estabilidad económica y política como primera vez. Segunda, ¿cómo se llaman las tres etapas del Porfiriato? Se desarrollaron en tres periodos como temprano, medio y tardío. Tercera, ¿qué hizo Porfirio para consolidar? Logró controlar el ejército como la eliminación y la separación de los caudillos y la exclusión de los grandes mandos. Cuarta y última, ¿cómo se formó el régimen porfirista? Llegó a la presidencia de México a través de un movimiento armado, en este caso por el Plan de Tuxtepec. Ahora su servidor les hablará sobre la elección del Porfiriato. Las elecciones presidenciales de 1910 se llevó a cabo la elección, en lo que todo estaba preparado para el triunfo de Díaz. Así ambos fueron declarados presidentes para el sexenio 1410 a 1916. El día de las elecciones, Porfirio mandó a encarcelar a Madero, pero al salir, este desconoció los resultados de las elecciones y proclamó el Plan de San Luis con ayuda del Partido Liberal Mexicano. De esta forma, el pueblo se levantó
con armas contra el gobernador Díaz y nombraron a Madero un presidente provisional. Los campesinos continuaron informes y oprimidos, lo que los incitó a tomar armas para recuperar sus tierras y libertades el 20 de noviembre de 1910. El gobierno porfirista envejeció. Él tenía 80 años y su gobernante tenía 70 años. Los nuevos partidos comenzaron muy pronto a hacerse populares y a ganar gracias a sus propuestas democráticas. El 2 de julio de 1915, a la edad de 84 años, Porfirio Díaz falleció en París. Hoy en día, sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse. El periodo de 1884 a 1905 fue de auge, consolidación y mayor éxito de las políticas económicas del porfiriato. México estableció relaciones diplomáticas prácticamente con todo el mundo. Alcanzó prestigio internacional y obtuvo los mayores índices de crecimientos económicos desde que nació a la vida independiente. A continuación, mi compañera Valeria Abigail les va a decir otras preguntas y algunos sucesos importantes del porfiriato. Gracias. ¿Qué fue lo más importante del porfiriato? El porfiriato se distinguió por ser un régimen represivo y recurría a la fuerza para imponerse. Cuando no funcionaban las prácticas de conciliación, mural de Juan O'Gorman, el porfirismo, en donde se muestra la desigualdad social que caracterizó a dicha etapa. ¿Qué es el porfiriato? El porfiriato fue el régimen de gobierno que de 1867 a 1910 encabezó Porfirio Díaz Mori y que da a México como país logra una estabilidad económica y política por primera vez, tras una etapa histórica de guerra como fue la independencia. La estabilidad que trajo el porfiriato se alineaba bajo el lema del régimen porfirista. ¿Qué se hizo durante el porfiriato? Al asumir la presidencia de la República, el general Porfirio Díaz se dio a la tarea de reestructurar el ejército, reorganizar el Estado Mayor e impulsar la educación, e intentó impartir por un sistema educativo riguroso para lograr establecer escuelas primarias y escuelas de arte y oficios. A continuación les daré unos datos curiosos sobre el porfiriato. Número 1. Porfirio Díaz se alzó contra la reelección de Benito Juárez, pero después, ya en el poder, superaría por mucho esa condición reeleccionista. 2. A pesar de haber gobernado por más de 30 años, el primer mandato de Porfirio Díaz fue muy corto, del 21 de noviembre al 6 de diciembre de 1876. Número 3. El segundo periodo de Porfirio Díaz fue de 3 años, del 17 de febrero de 1877 al 30 de noviembre de 1880. Número 4. En cambio, el tercer periodo fue el más extenso. Gobernó ininterrumpidamente del 1 de diciembre de 1884 al 25 de mayo de 1911, 27 años. Número 5. El buque Gibraltar, en el que se exilió Díaz, fue hundido en 1950 en Noruega. Número 6. Dicen que Díaz se refería así a las clases medias. Perro con hueso en la boca, ni muerde ni ladra. Número 7. En 1878 ordenó poner la primera línea telefónica en el país. Se instaló en el castillo de Chapultepec y en el Palacio Nacional. Número 8. A pesar de levantarse contra él, Porfirio Díaz fue quien rescató la memoria de Benito Juárez.
del olvido prácticamente entre los mexicanos de aquella época. Para su quinceavo aniversario luctuoso, ordenó que se erigiera una estatua. Le puso el nombre de Avenida Juárez, a la que anteriormente se llamaba Corpus Christi, e instituyó la celebración anual de Juárez. Muchas gracias. Esos fueron nuestros temas. Muchas gracias por ponerme atención. Mi nombre es Brandon Fernando Cabrera Castillejos. Gracias.